Y ahora nos toca trabajar con los factores antinutricionales de los alimentos. Es decir, aquellas sustancias que van a impedir que se asimile, ¿no?, el nutriente que nos aportan los alimentos. A ver, vamos a ver acá una definición. Por ejemplo, acá nos dice que los antinutrientes se encuentran en muchos alimentos vegetales, debido a que son sustancias que generan algunas plantas como protección, así como nosotros, ¿no?, como nosotros tenemos las inmunoglobulinas, por decir, que nos protegen de los otros microbios, algo así. Estas sustancias son generadas por las mismas plantas como mecanismo de defensa a situaciones adversas provocadas por hongos, bacterias e insectos. Bueno, esto señala una especialista en el control de los alimentos. Esta referencia es de Argentina. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, acá la yuca. Nosotros, por ejemplo, en la selva es una fuente de energía, ¿no? Y que la población lo consume a diario, mañana, tarde y noche. Pero así como tiene buena cantidad de nutrientes, en especial energía y algunas vitaminas, pero va a tener sustancias que van a impedir o que van a hacer daño al organismo si es que no se le da un tratamiento adecuado. Acá nos dice, por ejemplo, este investigador, según el investigador Olazábal de 2016, afirma que la mayoría de los vegetales utilizados como alimentos tienen nutrientes beneficiosos para el organismo, pero algunos de ellos son portadores de antinutrientes que pueden dañar la salud. Es decir, que no impide la asimilación de los nutrientes que nos va a proporcionar el alimento. A eso se refiere antinutriente, está en contra, algo así. Impide. En muchas regiones donde la yuca es alimento básico, se consume cocinada, bien frita o cocida, en forma de cremas o purés o fermentada. El pelado y el hervido o el secado al sol durante semanas elimina los antinutrientes. ¿Cuáles son los antinutrientes que tiene, por ejemplo, la yuca? Se conoce como glucósidos cianogénicos, es decir, que favorece que se desarrolle el bocio, ¿no? Que no se asimile el yodo de la dieta. Entonces, ahí el peligro, ¿no?, de este alimento si no se le da un tratamiento adecuado. Pero, miren, con el transcurrir de los años, ya, el que menos, pues nadie vamos a comer una yuca cruda, ¿no? Generalmente lo cocinamos. O también una vez cocinada, se dora o se fríe. Por ejemplo, acá nada más en Ica, hay un pueblito que fuimos, y ahí su plato típico era yuca frita con queso frito. Bastante, entonces, bastante agradable, un plato típico de la Florida, ¿no?, que queda en Ica, un pueblo cercano, una comunidad. Entonces, no lo estamos comiendo cruda, y eso es la ventaja. Entonces, el hombre pues ha domesticado prácticamente a muchos alimentos que han sido tóxicos a su cuerpo, pero con los tratamientos térmicos, se puede decir con el calentamiento, con la cocción o con el remojo, se va eliminando esta sustancia. Ya les conté cuando vimos el tema de minerales que el 50% de los peruanos tenían el problema de deficiencia de yodo, es decir, unos tremendos bocios, ¿no?, en el cuello. La tiroides ya, que es una hormona muy importante para nuestro organismo, no trabajaba como debe ser. Justamente había este problema. Otra investigación que nos habla sobre los antinutrientes, por ejemplo, la importancia del remojo, ¿no? Acá tenemos garbanzos en esta ollita que se está remojando. Dice, no hay que alarmarse ni satanizar estas sustancias, que se conoce como antinutrientes, ya que también se les atribuye efectos positivos, como los taninos, que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas. O sea, quiere decir que estos antinutrientes
también en pequeña cantidad se usa como medicamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la quinoa, el garbanzo, tienen en su composición la saponina, que es una sustancia jabonosa. Y esto va a ayudar a que baje el colesterol y los triglicéridos cuando estos se encuentren elevados en sangre, impidiendo los infartos, se puede decir, ¿no? Entonces, no todo es malo. Por eso que acá nos dicen que no todos, no hay que alarmarse ni satanizar estas sustancias, ya que también se le atribuyen efectos positivos como los taninos, que pueden ayudar a prevenir enfermedades crónicas. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas? La diabetes, la hipertensión, la artritis, la artrosis, la osteoporosis. Entonces, de algún modo, también son positivas, ¿no? Por eso que se recomienda incluso que nuestra comida sea variada, ¿no? Que todos los días no comamos lo mismo. Entonces, siempre ir variando. Cada día usar uno y otro alimento. Es muy difícil, dice, evitar estos antinutrientes, pero en algunos casos se puede inactivar al remojar y cocinar. Entonces, la importancia del remojo. Remojar, primero darle una escogida para sacar las impurezas, luego lavarlo bien y seguidamente remojarlo, ¿no? 12, 18 horas. O si es posible, germinarlo un poco también. Entonces, ahí la importancia. Por ejemplo, acá también hay una tesis que se desarrolla en 2014. Es una tesis de bachillerato de un ingeniero agrónomo, ¿no? Alimentario, que diré. Es López y Rosas, del 2014. Una de sus conclusiones que fue que la germinación óptima en el tarwi fue a 7 días de tratamiento con una temperatura de secado de 50 grados centígrados, donde la actividad hemaglutinante de las lectinas del tarwi. ¿Qué son las lectinas? Son los antinutrientes que tiene el tarwi, es decir, las antiproteínas, que va a impedir que se asimile en mayor proporción las proteínas que nos proporciona el tarwi. Entonces, sabemos nosotros que el tarwi pues tiene casi un promedio de 50% de proteínas. Es un alimento hiperproteico y olvidado, ¿no? Y marginado, justamente por sus antinutrientes. Pero estos antinutrientes tienen factor medicinal. ¿Y cómo lo podemos eliminar para consumirlo en la dieta? Sencillamente nos recomiendan, por ejemplo, germinarlo. La germinación va a hacer que se elimine los antinutrientes y se asimile mejor sus proteínas. Poco o nada consumimos los germinados en nuestra alimentación. Muchas personas lo consumen, los germinados, ya cuando después de una terapia de tratamiento del cáncer o de una antibiótico terapia fuerte, por ejemplo, en el caso de los pacientes tebecianos, que una vez que han terminado su tratamiento de 6 meses con las drogas que se les administra, empiezan a alimentarse mejor. Y uno de los alimentos que se recomienda son los germinados. Normalmente, ¿qué germinado encontramos en el mercado? El frijol chino, ¿no? Es un frijolito verde chiquito y que lo utilizan mucho para germinar. Y lo usamos en los saltaditos, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer una comidita china, se puede decir un saltadito frijolito chino o se compra este frijolito, es decir, este germinado. Pero que tengamos nosotros esa costumbre de comer los germinados es muy poco. En tanto que en China se consume bastante los germinados, es la base de su alimentación. Ellos los germinados los están consumiendo mañana, tarde y noche. Y eso les ayuda mucho en su mantención de su salud, porque dice que los germinados ayuda a incrementar las defensas en nuestro organismo.
ahora que estamos hablando de una pandemia, de que es muy importante fortalecer nuestro cuerpo con una alimentación rica en antioxidantes, rica en sustancias protectoras, qué mejor que incorporemos a nuestra dieta los germinados. Incluso podemos hacerlo nosotros, no es tan difícil la metodología. ¿Qué tiene? ¿Cuál es su antinutriente? Recuerden, son las hemaglutinantes, es decir, que hacen que la sangre, se puede decir, se ponga así como espesita, ¿no? Y ahí es un problema. Entonces, pero gracias a estos germinados, ya sí se va a anular estos hemaglutinantes y lo vamos a poder dar mejor utilización en la dieta si es que lo incorporamos. Obteniendo una harina con alto valor nutricional, dice que ellos obtienen, para la germinación, contribuye al aumento de nutrientes, haciéndoles biodisponibles para el organismo humano. Es decir, que si antes se asimilaba el 50% de la proteína, es decir, ¿eso qué quiere decir? Si el tarwi, por ejemplo, tiene 50 gramos de proteína en 100 gramos de alimento, la mitad se asimila normalmente, ya asimilaríamos 25 gramos de proteína. Pero si lo germinamos, podemos asimilar hasta un 70% de su proteína, casi la misma cantidad que lo asimilamos de las carnes. Entonces es importante incorporar a nuestra alimentación los germinados, porque miren, cuando nosotros germinamos un grano, sea cereal, sea leguminosa o sea oleaginosa, la proteína pasa a su partícula más pequeña que se conoce como aminoácidos. Recuerden eso. Los componentes de las proteínas, ¿cómo se llaman? Aminoácidos. Y los que no sintetiza el organismo se conoce como aminoácidos esenciales. En este caso, al germinarlo, se enriquecen en aminoácidos esenciales, volviéndose casi del valor nutritivo de la carne. Eso es un poquito que quería que capten. De repente no recuerden estos términos que son un poco fastidiosos, pero creo que todos conocemos a los germinados, en especial al frijol chino, ¿no? Porque en algún momento hemos ido a Chifa y nos han dado un poquito de los frijolitos chinos germinados en nuestro plato o en la sopa. Ellos casi los alimentos es poco que lo cocinan. Vamos entonces acá a mencionar cuáles son los principales antinutrientes de los alimentos, en especial de aquellos que son la base de nuestra alimentación. ¿Cuáles son? Son los cereales, las menestras y algunas verduras, ¿no? En este caso nos está hablando los antinutrientes, alimentos en que se encuentran y qué efectos producen en la salud. Tenemos acá los antinutrientes, tenemos para acá los alimentos en los que se encuentran y los efectos en la salud que va a originar cada uno. Vamos a hablar de las lectinas. ¿Qué son las lectinas? Son proteínas, pero proteínas que van a impedir, ¿no?, la absorción de las proteínas de los alimentos, de las menestras mismas o de otros alimentos. Dice, son alimentos en los que se encuentran. Y acá tenemos, ¿dónde se encuentran? En las legumbres o menestras, ¿no? Y en los cereales integrales. Lógico, si son frescas se encuentran en menor cantidad, si son secas en mayor cantidad. Efectos en la salud, dice, pueden interferir en la absorción del calcio, hierro, fósforo y zinc. Entonces, por eso que es una preocupación, ¿no? La importancia del buen tratamiento de este alimento. A veces nosotros sí comemos nuestra menestra, pero quizás no le estamos haciendo un buen remojado o un buen cocinado. Entonces, va a impedir que asimilemos estos minerales tan importantes para tener una buena salud. Los oxalatos, combinaciones inadecuadas, por ejemplo, con alimentos. ¿Dónde lo encontramos? En la coliflor, en todo lo que es repollos, col rizada, espinacas, la remolacha, las acelgas, el té, el chocolate.
y que generalmente estos antinutrientes son causantes de alergias y piedras a los riñones. Entonces, es siempre y cuando nosotros lo comemos crudos. Pero si lo comemos ya con un tratamiento, ya buena cantidad se elimina. Pero si por A o B hacemos alguna alergia, por ejemplo, el chocolatito es bien alérgico, un enronchamiento en especial a los niños, entonces hay que eliminar de la alimentación. Los fitatos o ácido fítico también que se encuentran en los ácidos, en los granos integrales. Entre ellas tenemos las legumbres y o menestras, en los frutos secos, en las oleaginosas, etc. Oleaginosas pues son las nueces, las pecanas, el maní, la ajonjolí, recuerden. ¿Qué efecto tienen en la salud del ser humano? Dice, impiden la absorción del zinc, el calcio, el magnesio y el hierro, produciendo deficiencia de estos minerales. Sabemos que el zinc es un mineral que tiene que ver con el funcionamiento hormonal. El calcio, junto con la vitamina D, para una buena calcificación. Y el magnesio también va a ir formando los huesos, ¿no? Que cumple funciones muy importantes a nivel del músculo cardíaco, a nivel del sistema nervioso. El hierro, sabemos que la falta de hierro va a producir de hierro de los alimentos la anemia por ferropénica o por falta de hierro que se conoce. Entonces, ¿qué hacer? Tampoco debemos dejar de comer nuestros cereales ni nuestras menestras, ¿no? Sencillamente se va a ir eliminando si hacemos un buen remojo y una buena cocción. Pero primeramente seleccionarlos también sanitos, ¿no? No comprar granos dañados, menos aún contaminados con hongos. O que estén ahí con muchos frijolitos o muchos granitos podridos. Ellos súper tóxicos se vuelven. Los taninos, ácido tánico. ¿Quiénes tienen? ¿Qué es el tanino? Es así como un anil, como un pigmento que va a dar coloración al alimento, ¿no? ¿Y en dónde lo encontramos? En el vino, en los arándanos, en las uvas. Pero también estas sustancias tánicas se sirven como medicamentos en tratamiento, por ejemplo, en la quimioterapia, pero lógico en dosis controladas. Entonces, pero miren el efecto en la salud, dice, es un inhibidor enzimático. Inhibe, es decir, prohíbe, ¿no? También dice, puede producir dolor de cabeza, o sea, por ejemplo, podemos tomar una copa de vino y nos puede dar un dolor de cabeza a las personas que puede ir chocando. Y en gran cantidad, pues, olvídense, una intoxicación puede ser fuerte. Otro antinutriente que tenemos acá, por ejemplo, la vidina, que se encuentra en la clara de huevo cruda. Entonces, ahí la importancia de que los jugos especiales ya no deben llevar claras de huevo crudas. Sencillamente, hacer un jugo especial quizá con fruta, algarrobina, leche, pero ya no incluirle la clara de huevo. Mejor el huevo comerlo sancochado. Efectos en la salud si comemos las claras crudas. Impide la absorción de la vitamina B8 o biotina. Ese es el efecto negativo, ¿no? La saponina, que es una sustancia jabonosa que se encuentra en abundante cantidad en los cereales, en especial en la quinoa. Se encuentra en los cereales integrales y también en las leguminosas. Efectos en la salud. Impide la absorción de nutrientes. Se cree que previene el cáncer y baja el colesterol malo. Entonces, también tiene su factor negativo, pero también su factor positivo. Los glucosinatos, que se van a encontrar en las coles, repollos, coliflor, coles de Bruselas, brócoli, nabos, rábanos, mostaza.
Entonces van a tener las sustancias conocidas como rodamidas o tiosinatos. También la progoitrina o goitrina, que inhibe la síntesis de la tiroxina, es decir, afecta, y esta es la que justamente favorece las sustancias bocinógenas, asimismo la yuca, ¿no? Entonces, la importancia, por ejemplo, de las coles o repollos y la mayoría de estas verduras que nos están mencionando, que tienen estas sustancias bocinógenas, comerlas si es posible encurtidos, ¿no? O sea, no comerlo así ya cruda. Bueno, sabemos nosotros que el repollo, por ejemplo, tenemos a consumirlo cocida, ¿no? Por ejemplo, en el sancochado. Un sancochado es una sopa a base de yuca, carne, repollo, algunas legumbres, algunas verduras. Entonces también le ponen camote, nabo, qué sé yo, pero va cocido. Entonces ya no es ahí, ya no mantiene esta sustancia tóxica. Entonces la importancia de comerlo cocido. El problema es si estamos comiendo una ensalada cruda, ¿no? Entonces ahí la importancia que nos recomiendan de fermentarlo. Los glucosinatos cianogénicos. Tenemos abundante cantidad de glucósidos cianogénicos, como el ácido fítico, en la linaza y en el chía. Y ustedes saben que a la linaza y a la chía se está mucho recomendando su consumo por su alto valor medicinal y nutricional. Por ejemplo, la linaza y el chía tienen el omega 3, pero también tienen sus antinutrientes. Entonces, pero si nosotros lo tostamos un poquito o lo cocinamos, entonces ya se va a neutralizar estas sustancias, se puede decir que son dañinas. También no se debe abusar de la linaza. Por eso que cuando recomendamos a un paciente o a alguna persona que te dice, quiero consumir la linaza porque me han dicho que es muy buena, ¿qué cantidad consumo? Es máximo 2 cucharas, pero primero lo tostamos. Lo tostamos un poco y luego lo podemos sancochar o lo podemos licuar con una fruta y tomarlo. Entonces ahí lo vamos a aprovechar su omega 3, sus otros nutrientes y la sustancia tóxica, el cianogénico, vamos a eliminar en buena cantidad. De igual manera el chía, ¿no? Miren, ¿qué hace? Impide, ahí ya produce una mala absorción de minerales. Ahora, ¿qué procedimientos nos recomiendan para la eliminación de los antinutrientes de los alimentos? Es decir, quizá el 100% no lo eliminemos, pero buena cantidad. La clara de huevo, ¿cómo tenemos que consumirlo? Cocida. Y entonces eliminamos este antinutriente, la avidina. Y así facilitamos la asimilación de la vitamina B8. Los cereales integrales y leguminosas que tienen los antinutrientes, las lectinas, que es una proteína, los fitatos, las saponinas, que es una sustancia jabonosa. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Remojando 12 horas y lavándolo bien hasta que ya no tenga esa sustancia jabonosa, porque también tiene un amargor. Si nosotros comemos la quinoa sin lavarlo bien, ¿qué va a pasar? Que va a tener un sabor amargo, ¿no? Y posiblemente no lo podamos comer. Y si lo comemos, pues nos va a aflojar el estómago, algún daño nos va a hacer a nuestro cuerpo. Y al comerlo cocido, o también germinado, nos está diciendo. La germinación, jóvenes, en especial de nuestra quinoa o de nuestros granos, ¿qué hace? Neutraliza el efecto dañino que tiene estos antinutrientes, ¿no? Entonces, la importancia de hacer un buen remojado y un buen lavado y luego una buena cocción, ¿ya? Recordemos eso. Las oleaginosas, entre ellas las almendras.
También tenemos nosotros el maní, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el antinutriente de preferencia que tienen? Los taninos, conocida como ácido tánico. Se recomienda el remojado y quitar la piel a las almendras. Ustedes saben que las almendras son muy nutritivas, tienen buena cantidad de proteínas, buena cantidad de grasa y grasa de buena calidad, rica en omega 3, rica en minerales, pero es importante también darle un buen tratamiento. Y normalmente no hay costumbre de comer cantidad de almendras, salvo en las zonas que lo producen. Por ejemplo, en Ica, donde se producen las almendras, ellos saben que tienen que consumir en poca cantidad. Incluso cuando lo venden dicen, no, de comienzo coma poquito, remójenlo, o tuéstenlo un poquito, porque al tostarlo también un poquito, se va a ir eliminando este antinutriente. Entonces el procedimiento preliminar no es, se puede decir, costoso, ¿no? Ni muy laborioso. Después tenemos acá otro alimento, la yuca, el repollo, el coliflor, ¿no? Las espinacas, la remolacha, las acelgas, el té de chocolate, que nos producen el antinutriente, los oxalatos, y que favorecen, por ejemplo, los cálculos al riñón. ¿Cómo eliminarlo? Cociendo o también preparando el encurtido. Encurtiendo nuestras verduras, o el chucrut, ¿no? Que es el fermentado de repollo, por ejemplo, repollo crudo, incluso va a enriquecer en bacterias benéficas para nuestro organismo. El vino, los arándanos, las uvas, estos alimentos que tienen los taninos o ácido tánico, no he encontrado procedimiento para eliminarlo, de ahí la importancia de consumirlo en pequeña cantidad. Linaza y chía, que tienen los glucósidos y los cianógenos y el ácido fítico. Se recomienda dar un poquito de tostado o también cocido, el cocinado, el germinado o germinando las semillas. Coles, repollos, coles de Bruselas, nabos, rabanitos, mostaza, yuca, que tienen los glucosinatos y que son, se puede decir que favorecen las sustancias bocinógenas, es decir, que favorece el bocio, impide la asimilación del yodo. ¿Cómo se recomienda utilizarlo? Peladas, las yucas nunca lo consumimos nosotros pelado. Y si es un repollo, también sacarle, eliminarle las primeras hojas. Dice cambiar el agua siquiera unas 3 veces. Cocido, salteado, es decir, una pequeña cocción, en especial cuando se trata de la yuca. La yuca también, por ejemplo, ¿cómo lo consumen en la selva? Sancochada, al horno, frita, ¿no? Guisada, y también hacen el masato, que es una bebida muy cotizada en la selva, que es un fermentado. Ahí hay la fermentación. Entonces, prácticamente el hombre ha domesticado, se puede decir, a estos antinutrientes, ¿no? Con sus procedimientos, porque todos no comemos un alimento crudo, pero sí es bueno conocerlo. Granos que contienen antinutrientes, fitatos, lectinas y saponinas, ya es como una síntesis, para que recuerden. Ahí tenemos todas nuestras leguminosas, o menestras, que nosotros le llamamos, ¿no? En especial, ¿cuáles tienen más? Los garbanzos y los frijoles a colores, el frijol negrito, el frijol pintadito, este también frijolito boconcito, también tiene bastante antinutrientes, pero es lo importante remojado y eliminar el agua de remojo, no cocinarlo en su agua de remojo, ¿ya? El agua de cocción sí, ya lo podemos ya usar, pero el agua de remojo hay que eliminarlo. Se recomienda remojarlo de 12 y si queremos un poco más de tiempo antes de cocerlo. Los cereales, en especial nuestra quinoa, nuestro trigo, nuestra cebada, ¿no? Siempre, ¿cómo se consume en la sierra? Tostadita, como machaca.
Entonces, miren, ya es un excelente procedimiento que se utiliza. La quinoa tampoco no se consume así por consumir, ¿ya? Ahora incluso nos venden en el mercado la quinoa lavada, pero de todas maneras nosotros hay que remojarlo y darle otro lavado más. Todavía tiene, pero ya en menor cantidad, la sustancia jaranosa. Esos antinutrientes, sí es cierto que para nosotros son antinutrientes, pero son también sus protectores de los alimentos. Dice que gracias a los antinutrientes no lo ataca los bichos, los microbios, ¿no? Los virus. O sea, es una sustancia que le permite defenderse. Los animales, ¿cómo nos defendemos? Quizá corremos cuando nos atacan, o tenemos también las inmunoglobulinas, como es caso de los seres humanos, ¿no? La avena también, importante, el remojo y la cocción, no comerlo crudo. El problema es para los vegetarianos y que tienden a comer todo crudo. Ahí sí se pueden intoxicar. Verduras que contienen los antinutrientes, los glucosinatos, ya sabemos esto, los repollos, no se olviden. ¿Cómo debemos comerlo? Encurtidos o cocidos, ¿no? No debemos comerlo los repollos crudos. Y si lo queremos comer en una ensalada picadita con limón, pero debemos prepararlo, dejarlo un buen tiempito para que ya tenga una pequeña fermentación. O saltadito, ¿no? Lo comemos, ¿no? Los nabos en la sopita, entonces ya tiene una cocción. Hay un método muy interesante y que tenemos que nosotros empezar ahora que necesitamos que fortalezcan nuestras defensas, porque solamente son nuestras defensas que nos permitirán pelear, se puede decir, con los microbios, ¿no? Con este virus que está, se puede decir, atacando al mundo, que es el COVID-19, pero el más terrible creo que es el SARS. Entonces, miren, sería muy importante a nivel casero empezar a hacer nuestros germinados jóvenes. No es muy difícil el procedimiento, miren acá los pasos. Por ejemplo, si yo quisiera germinar ya sea mi quinoa o mis frijolitos, se puede decir un puñadito, un tercio de taza, lo lavo bien, lo escojo y lo pongo en un frasco. Tenemos entonces un poco manera de motivarles para que vayan viendo que es posible hacerlo, ¿no? En frasquitos de vidrio. Esta tapita generalmente puede ser una gasita o una tela delgada o un tocuyo delgado, pero tenemos que voltearlo para que no se honguee, ¿no? Ahí nos ha explicado. Ella lo ha hecho en platito. Acá, por ejemplo, está el método cómo hacer el chucruto de repollo, los pasos. Siempre ese se hace con la mano. Dice que en la mano, ¿qué cosa hay? Hay bacterias benéficas. El mismo alimento, en forma natural, tiene ese beneficio. Entonces acá nos está diciendo que es importante la lactofermentación, ¿no? Por eso es importante este tratamiento a las verduras. ¿No? Muchas verduras se consumen encurtidas. Beneficios que tienen los antinutrientes para la salud. ¿Qué beneficios tienen? Acá nos dicen, los beneficios que tienen es la utilización de los antinutrientes para la prevención o el tratamiento de diferentes enfermedades, tanto en humanos, animales y plantas. Los antinutrientes se han utilizado para producir efectos benéficos en la prevención y control de enfermedades del hombre y plantas, como la antiglucosa, que es para controlar la glucosa en la sangre, en especial de los pacientes diabéticos con mellitus 2. ¿Por qué les recomendamos a nuestros pacientes diabéticos? Todo tiene un porqué. No es tan fácil hacerle entender a los pacientes que deben comer sus ensaladitas. No, acá tienen ustedes una ensaladita también combinada con un poquito de los germinados. Con su limoncito nada más se puede consumir. Los alcaloides, glucósidos, carotenoides, polifenoles, polisacáridos, saponinas y terpenos pueden utilizarse como antiobesidad. Están sacando incluso medicinas, ¿no? Pero a veces la misma medicina, ¿dónde está? En los alimentos. Como efecto beneficioso,
Los isotiocianatos se han utilizado en el tratamiento del cáncer de la vesícula y de la próstata, induciendo la aptosis. ¿Qué es la aptosis? Acá les traía una lámina que es la aptosis. Dice que nuestras células, miren, acá tenemos dos, la aptosis y la necrosis. El menos mal, el menos dañino es la aptosis. ¿Y qué favorece? Estos antinutrientes, la aptosis a la célula. Muere la célula, pero no se sigue multiplicando, porque si se multiplica terriblemente ya es el cáncer. Entonces, pues, acá nos dice muerte celular permanente. Es, por ejemplo, acá nos dice, la aptosis dice, no se asocia necesariamente a daño celular, conocida como muerte celular programada. La necrosis es diferente. Se caracteriza por un daño intenso a nivel celular. Siempre es un proceso patológico. Entonces, ya ahí la célula se multiplica como loca y es el cáncer y nos da los tumores. Por ejemplo, entonces, cuando hay pequeños tumores, yo recuerdo que una turista me decía, Elizabeth, hasta 25 pepitas de, de lima, de naranja, de limón o de uva, puedes mascarlo, no más. Ese es muy bueno para los tumores. Y entonces yo empecé a leer un poco más y ahí vi porque ahí están las sustancias ciánicas, ¿no? Pero que mucha cantidad, lógico, pues nos va a envenenar. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, que yo agarre 3, 4 limones, lo lave bien, le pase por agua caliente y luego lo licue y haga mi refresco de limón con todo pepe y con cáscara. Estoy llevando un poco de medicina, no se nos olvidemos. Entonces, los fitatos van ayudando a prevenir enfermedades cardiovasculares, puesto que sirve para bajar colesterol y triglicéridos. Entonces, veamos la ventaja. Miren, por ejemplo, muy bueno es para la artritis. El ácido fítico disminuye la absorción del colesterol y triglicéridos, ¿no? El colesterol en sangre. El resveratrol, que es un compuesto fenólico, en nuestro cuerpo tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se refiere, ¿dónde lo encontramos? En el vinito, ¿no? En las uvitas negras. Acá les he traído esta infografía y decía qué importantes son las menestras, ya lo leen en la parte de arriba, presencia de antinutrientes, siempre nos hablan un poco, pero acá nos hablan de la gran ventaja de comer estos granos, ¿no? Dice, remojar para obtener más nutrientes. Remojado en bicarbonato de sodio reduce efectivamente la presencia de antinutrientes. Podemos ponerle también unas pizquitas de bicarbonato si queremos. Yo me acuerdo que en el hospital siempre decían, bicarbonato necesitamos para cocinar ay, ¿cómo cocinan en forma natural? No, hay que poner un poquito de bicarbonato para que no de gases, decían las cocineras. Yo decía, pero ella, mire, cómo sabían su conocimiento empírico, pero ya lo sabían, que el bicarbonato, ponerle un poquito a los garbanzos o a las menestras, ayudaba a tener una mejor digestión. El remojo, ¿qué nos dice acá la FAO, la Organización Mundial de la Salud, creo que es esto? Dice, remojar de 4 a 8 horas de remojo para la mayoría de las legumbres. Y si los remojamos más, es mejor. Van a ser mejor absorbidas por el organismo. Y es todo lo que yo les he traído, prácticamente complementado a lo que han hecho sus compañeras. Y está, entonces yo creo que con esto ya está claro en su mente. Y acá tenemos un cuestionario muy sencillo. Yo no creo que quede ya tiempo, pero pueden ir avanzando a lo que puedan. Quizá ahora con las exposiciones ya no quede mucho tiempo para sus talleres, salvo que ustedes quieran darse un tiempo adicional. Pero yo sé que tienen otro curso. Miren, en el punto 5 les he puesto que comenten un video sobre la germinación de granos y cereales. Es un video que tiene algo de 22 minutos, que está en la plataforma. Es ya de un señor que se dedica a la empresa de germinados, ¿no? Entonces, obsérvenlo, él germina en tierra, germina en agua, en diferentes
formas y explica bastante. Y primero le presentamos nuestra monografía. Esta es nuestra monografía. Estamos trabajando con este índice y vamos a primero a definir ciertos términos como alimentos, antinutrientes, toxina, toxicidad. Luego vamos a hablar sobre la clasificación de los antinutrientes. Estos son algunos antinutrientes. Luego vamos a ver un poco sobre la toxicología alimentaria. Ahí lo hemos dividido en 3 aspectos: los biológicos, los químicos y los aditivos y los derivados. Y bueno, por último vamos a dar nuestras conclusiones y bueno, ciertas cosas que debemos tomar en cuenta para prevenir lo que vendría a ser los antinutrientes o caso contrario, darle un adecuado uso. Lu, ¿estás ahí? Activa tu audio, por favor. Sí estoy. Ya puedes iniciar, Luanita. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción. Bueno, en la actualidad las personas se ven más preocupadas en el tiempo, ¿no? Más que todo. Y causa de ello es que las personas muchas veces comemos apresurados, no masticamos bien. En otras palabras, comemos por comer, ¿no? Y sin saber lo que nos estamos llevando a la boca muchas veces. Entonces, la mayoría de las personas conocemos que los alimentos son excelentes fuentes de vitaminas, proteínas y minerales. Es cierto. Pero a veces no nos imaginamos que ciertos alimentos tienen algunas toxinas que pueden ser dañinas para nosotros. Y entonces, de eso vamos a tratar, ¿no? De estas toxinas, factores antinutrientes que nos van a generar un malestar en nuestro cuerpo. Y ya eso vamos a tocar a partir del segundo punto, como lo mencionó Magin, vamos a tocar primero las palabras claves, ¿no? Para que podamos entender ese trabajo. Después vamos a ver, como lo dije, los factores antinutrientes, también los componentes, la toxicología alimentaria y por último, las recomendaciones. Ya, vamos a empezar. Le doy paso a mi compañera Magin. Bien, compañeras, vamos a empezar con la definición de los términos, como lo mencioné. El primer término es alimento. Bueno, según la OPS, el alimento se define como toda sustancia, ya sea elaborada, semielaborada o natural, que se destina al consumo humano, ¿no? Por ende, el alimento es digerido, agradable y puede ser nutritivo como también no nutritivo, porque alimento también se considera a los productos que son elaborados por ciertas empresas, ¿no? Tenemos también los antinutrientes, que es nuestra palabra clave para la exposición. Bueno, los antinutrientes, según Lauso, en el año 2010, nos menciona que son elementos que impiden que nuestro cuerpo pueda absorber y utilizar ciertos nutrientes que son beneficiosos. Es decir, podrían ser componentes químicos presentes en muchos alimentos, ya sea de origen vegetal o, caso contrario, origen animal, que nos puedan causar enfermedades, flatulencias, deficiencia de algunas vitaminas, minerales, etc. Por otro lado, tenemos a los compuestos. Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2018, nos menciona que los conceptos son compuestos tóxicos, que son producidos naturalmente por organismos vivos y que también son dañinos para nuestro organismo, ¿no? Tiene dos lados, como la moneda, uno que puede ser positivo y otro que puede ser negativo. Tenemos por último la palabra toxicidad. La toxicidad es la capacidad de producir un daño a un organismo vivo. Entonces, puede aquí en esta ocasión concernir diversos factores, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de exposición de los alimentos, la cantidad de veces que hemos podido ingerirlas, entre otras. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los antinutrientes. Para esto hemos tomado como referencia al canal Conversus, es un canal de YouTube. Bueno, en este caso, en el año 2018, este canal ha generado un video clasificándolo de la siguiente manera, ¿no? Los antinutrientes. Uno sobre los que actúan sobre las vitaminas y minerales, proteínas, carbohidratos y otros antinutrientes.
Tenemos como primera clasificación los que actúan en vitaminas y minerales. Bien, ahí tenemos al itato. Estos son conocidos también como ácido fítico. Su presencia va a generar en el cuerpo que no se puede aprovechar ciertos minerales como el hierro. Lo vamos a poder encontrar en legumbres, como podemos notar ahí, en las lentejas y otras legumbres. También lo podemos encontrar en el maní. Bueno, la solución para poder hacerle frente al itato o al ácido fítico es poder realizar una correcta cocción de nuestras legumbres, o sea, no sé si lo notarán, de estas legumbres, para que eso no afecte a nuestro organismo, ¿no? También tenemos la avidina. La avidina está presente en la clara del huevo, aquí en la clara del huevo. Esto va a generar, va a impedir la absorción de la vitamina B8. Recordemos que la vitamina B8 interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Entonces, el excesivo consumo de adivina va a impedir entonces que nuestro cuerpo, no absorba la vitamina B8, ¿no? Entonces, por ende, va a quedar inactiva. Lo que se recomienda en este caso es que se pueda realizar una correcta cocción de la clara del huevo. No sé si ustedes han tenido oportunidad de poder consumir la clara de huevo cruda. Lo recomendable es que no lo hagan muy constantemente porque causa este daño, ¿no? De no poder absorber la vitamina B8. También tenemos el oxalato o ácido oxálico. Su presencia va a impedir que nuestro organismo absorba el calcio, el hierro, el magnesio y el zinc. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en las espinacas, en las acelgas, también tenemos el apio, en el maní o también en las nueces. Entonces, ¿qué va a generar el exceso de oxalato, no? Va a generar intoxicaciones, gastroenteritis, o en casos graves puede haber presencia de vómitos, diarreas o alteraciones en nuestra coagulación. Luego tenemos a la saponina. La saponina está presente en los garbanzos, en la soya, en la chía y en la quinoa. Este antinutriente tiene una con textura jabonosa. No sé si ustedes cuando han estado lavando, no sé, pues su garbanzo, han visto que se forma una espumita blanca. Bueno, de seguro lo habrán notado por ahí. No sé si me están escuchando. Sí, te escuchamos, síguenos. Sí. Ah, ya, bueno. Entonces me supongo que sí habrán notado esa espumita blanca, ¿no? Sí cocinan, ¿no, chicas? Sí. Sí, dice, Ya, pero en bueno. un silencio muy silencioso. Sí, hay que pedir pruebas, Miss. Ajá. Ya, bueno, esto lo podemos notar, como les mencionaba, cuando lavamos estos alimentos, ¿no? Esto va a generar, digamos que si nosotros consumimos los alimentos con esta espumita, va a generar un sabor amargo en nuestros alimentos, ¿no? Y eso, de la misma manera, va a dificultar la absorción de hierro. Luego tenemos a los taninos. Los taninos lo podemos encontrar en alimentos que también nos producen una sensación de aspereza, de sequedad o amargor. Ejemplo, cuando consumimos una fruta que no está madura, se hace como que medio amargo o no es agradable cuando lo consumimos. También lo podemos encontrar en legumbres secas o el café y el té. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ciertas infusiones, en el caso del té, también podrían ser beneficiosos para nosotros, ¿no? Digamos que, no sé, pues una infusión, por ejemplo, de manzanilla, es relajante, entonces sí puede ser beneficioso, no es tan malo que digamos, pero claro, está siempre limitando su uso, ¿no? También tenemos a la lectina. La lectina en este caso lo podemos encontrar en las legumbres. Estas interfieren en la absorción de calcio, hierro, fósforo y zinc.
y bueno, podrían ocasionar también problemas en nuestros intestinos, ¿no? Tenemos la solanina. Esta solanina se encuentra en la papa. Es un alcalde que se asocia a la parte verde de la papa. No sé si habrán notado que en ocasiones cuando compran su papa tiene como que manchitas verdes o en la totalidad le dan una papa totalmente verde, para la redundancia. Bueno, esta va a generar, esto podría ocasionar, si nosotros la consumimos, va a originar problemas gastrointestinales, ¿no? Lo conveniente es que retiremos esas manchas verdes de la papa cuando vamos a cocinar, o caso contrario, no consumirla, ¿no? Para evitar este tipo de afección. Luego tenemos las antitrixinas. Estas se encuentran en las leguminosas, como por ejemplo el camote, también se encuentra en el maní, en el huevo y en el calostro de la leche materna. Pero hay que tener en cuenta que en el caso del calostro de la leche materna sí es beneficioso, porque esta va a actuar como laxante, reduciendo, por ejemplo, el caso de la icteria que se suele dar en los bebés. También nos va a ayudar a compensar el déficit de la vitamina A y, bueno, va a proteger contra las infecciones, ¿no? Me refiero a esto en el caso del calostro, de la leche materna, ¿sí? Luego tenemos los que actúan sobre los carbohidratos. En este caso tenemos a las antiamilasas. Bueno, estas se encuentran en las leguminosas también y, bueno, no se destruyen fácilmente. Para ello se requiere, como lo mencioné en el video, ¿no? Se requiere ciertos procesos, como remojarlo, sancocharlo de la forma correcta, lavarlo de la forma correcta. Tenemos las antiinvertasas. Su ausencia de esta podría originar intolerancia a la sacarosa. Entonces, sí es necesario en ciertas ocasiones la presencia de las antiinvertasas. Como otros antinutrientes tenemos a los goitrógenos. En el caso de los goitrógenos lo podemos encontrar en el brócoli, como notamos en la imagen. También lo podemos encontrar en el maní o, caso contrario, en la soya. En la soya. Estas poseen la capacidad de poder promover la salud cardiovascular, reducen la concentración asimismo del colesterol. Y por último tenemos a la genisteina, que también está presente en la soya, ¿no? Bloquea la enzima de la peroxidasa tiroidea, entonces va a agregar átomos de yodo en nuestra hormona de la tiroidea. Entonces, de alguna manera, va a generar la capacidad, va a generar que se promueva la salud cardiovascular, ¿no? Y va a reducir también la concentración del colesterol y la flexibilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, este antinutriente presente en los alimentos, de cierta manera, también va a ser beneficiosa. Bueno, ahora vamos a continuar con el capítulo 3 de nuestra monografía. En este caso abarcamos lo que es la toxicología alimentaria. Para ello le voy a dar paso a mi compañera Luana. Bien, ahora vamos a hablar sobre los componentes biológicos, ¿no? Bueno, en esta parte, pon la imagen, por favor. Sí. Bueno, en los componentes biológicos vamos a hablar sobre algunas bacterias que encontramos en las comidas, ¿no? Por ejemplo, lo que es la triquinosis es una enfermedad causada por trichinela. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros consumimos carnes que tienen estas larvas, incuban en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cuando ya son adultos, estas larvas se van por nuestros intestinos, pueden llegar a la sangre, también pueden invadir los tejidos musculares, el corazón, incluso pueden llegar al cerebro. A ver, un animal que está muy relacionado con esto es el cerdo. ¿Por qué? Porque es un omnívoro y muchas veces se le da de comer los desperdicios, no hay la higiene necesaria. En el agua encontramos diversas bacterias, ¿no? Claro, si no está bien tratada
Bueno, por ejemplo, una de esas bacterias tenemos el Escherichia coli, el Helicobacter pylori y la Salmonella typhi. Estos, cuando tomamos agua, por ejemplo, del grifo, sin calentarla, hervirla, mejor dicho, nos puede producir diarrea, tifoideas u otras enfermedades, ¿no? Por eso es muy importante que el agua sea bien tratada y por nuestra parte también hacerla hervir. Otro alimento sería lo que es el huevo. Magin, Magin en un momento dijo que no es recomendable comer el huevo crudo. Entonces, ¿por qué? Porque en el huevo hay una bacteria, que es la salmonela. Las aves de corral son portadoras, contaminan el interior del huevo antes que se formen las cáscaras e incluso también después, cuando ya se formó la cáscara. ¿Cómo así? Cuando la gallina ya saca el huevo, ¿no? de adentro y entonces al pasar por ese, bueno, cuando ya lo bota, se puede contaminar con su excremento, ¿no? Que está infectado con estas bacterias. Y por eso es recomendable lavar estos huevos, desinfectarlos y hacerlos servir para tratar de eliminar esto, ¿no? También el pescado. Mayin, dale clic, por favor. Ya, el pescado, eh, mu- he leído que tiene lo que se llama el vibrio. Es una bacteria que está presente en pescados y moluscos. Son bacterias que se encuentran, valga la redundancia, en el agua de los océanos, ¿no? Son resistentes al frío, a la refrigeración y provocan diarreas, dolores de abdomen, náuseas, vómitos, fiebre y escalofríos. También la leche no pasteurizada. Eh, yo, yo he tenido una vez la oportunidad de tomar leche así directo de la vaca y mi mamá me decía, no puedes tomarte porque te puede hacer daño, hay que hacerla hervir. Y yo no, quizás no entendía, le decía, no, porque es más natural, ¿no? Y me decía, no, que te puede hacer daño. Y bueno, también dice que podemos encontrar estas bacterias, ¿no? Como es la listeria o el Escherichia coli, la brucela. Por eso la leche cruda lo tenemos que hacer hervir. Como podemos ver, estos alimentos que he mencionado contienen bacterias que son perjudiciales para nuestra salud, originan en la mayoría de casos enfermedades del sistema digestivo, ¿no? Como es la diarrea. Por esta razón, nuestros alimentos tienen que ser desinfectados, bien cocidos. Es una tarea muy importante que el consumidor debe asumir para su salud. Otro punto son los químicos. En esta parte encontramos, por ejemplo, lo que son los plaguicidas, ¿no? Son productos químicos, lo podemos llamar veneno. Entonces, cuando estos plaguicidas entran en contacto con nuestros alimentos, lo están contaminando. Claro que los plaguicidas nos ayudan a los agricultores a eliminar los insectos o los hongos, otras plagas, ¿no? A ver, la OMS en el año 2016 advierte que los plaguicidas también son potencialmente tóxicos para los seres humanos, afectan la salud, por ejemplo, pueden causar cáncer, pueden ocasionar problemas en el sistema reproductivo, inmunitario, nervioso. Entonces, antes de usar estos plaguicidas, se debe estudiar, ¿no? Este componente, a fin de determinar sus efectos para la salud, deben ser analizados por expertos. Cualquier producto que esté atentando contra nuestra salud, ¿no? También tenemos otro punto que son los plásticos. La mayoría de los tuppers, según leí, tiene bisfenol A. Es un componente químico que cuando entra en contacto con la comida la contamina. Entonces, un estudio de la Universidad Autónoma de México dice, ¿no? Que estos plásticos causan enfermedades degenerativas y alteran nuestras hormonas. Debido a que estos tuppers, como lo dije, tienen químicos tóxicos y los cuales contaminan nuestra comida y nosotros consumimos por lo que hay en el tupper y se va a nuestro organismo.
Por último, también tenemos los que son los medicamentos veterinarios. Acá tenemos, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, que muchas veces se dice que lo ponen a los pollos, o también he leído que a las vacas les ponen hormonas para que produzcan más leche, o si no, para que engorden también los otros animales, ¿no? Y cuando a veces esos animales no son los productos que consumimos, en allí se va estas hormonas y nos pueden hacer daño. Bueno, otra clasificación viene a ser los aditivos. Magin, por favor. Magin. Se ha dormido. Allí está. Ya. Los aditivos. Bueno, este es un punto muy importante. Muchas veces estos aditivos, bueno, la mayoría de veces o todas las veces, se usan para preservar el sabor, potenciarla, mejorar su aspecto o darle larga vida a los productos. El problema de hoy es que llevamos dietas que no son sanas, ¿no? Siempre estamos cayendo en la tentación de comer esos alimentos procesados. Entonces, en esta parte encontramos lo que es el monosodio glutamato, que es un aminoácido que potencia el sabor. Por ejemplo, lo encontramos en esas comidas que dicen que en 5 minutos ya está lista. O ese sobrecito que es de Maggi, creo, de pollo, de cerdo, en allí. También lo encontramos en las galletas, condimentos o productos congelados. Según estudios, eh, dice que afecta a nuestras neuronas, ¿no? Las daña o incluso las puede hacer morir. Entonces también, no solamente eso, sino que hay problemas de riesgo como que es la obesidad o producen más sensación de hambre. También están los edulcorantes artificiales. Muchas veces varios productos dicen que son light, pero no son light. Estos productos tienen lo que es el químico aspartano, que es cancerígeno. Por lo que es recomendable comer alimentos naturales y no estar comprando estas cosas, ¿no? Que atentan con nuestra salud. También tenemos las grasas trans, que son un proceso de añadir átomos de hidrógeno a los aceites naturales, lo cual dañan el aceite, lo hacen saturadas, pues, ¿no? No son buenas para nuestra salud. Están en las margarinas, las papas fritas que muchas veces nos gusta, y entonces en ahí pensamos que la tía Veneno sí realmente nos vendía veneno, ¿no? Porque las papas fritas son dañinas. También están los productos de panadería o comida rápida, como lo dije. Entonces, estos productos están vinculados al colesterol, ¿no? Lo aumentan. Asimismo, la diabetes, la hipertensión, nos pueden causar infarto u otros problemas cardíacos. También tenemos los edulcorantes artificiales. Por ejemplo, en los chinchines, ¿no? Son unos dulcecitos, hay de muchos colores, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tartracina, que es un color medio amarillo, naranja. También tenemos el rojo cochinilla, un amarillo anaranjado, un rojo ayura. Son colorantes artificiales que nos pueden causar cáncer de tiroides, un tumor de riñón, o asimismo causa la deteriorización de nuestros órganos, ¿no? También tenemos el nitrato de sodio, que se usa para preservar carnes y realzarle su sabor. Están, por ejemplo, en el tocino, las salchichas, embutidos, hamburguesas, que muchas veces destruyen nuestros glóbulos rojos y también son cancerígenos y afectan otros órganos como son el páncreas, el hígado. Asimismo tenemos lo que es el dióxido de azufre, que nos dice que muchas veces está presente en la cerveza, ¿no? También en las frutas disecadas, en las patatas o los jugos, y causan enfermedades como bronquitis, conjuntivitis, asma.
o enfermedades cardiovasculares. Asimismo, destruyen las vitaminas B1 y también la E. Y no es recomendable que los niños consuman esto. También tenemos lo que es la BHA y la BHT, que son compuestos que preservan las grasas y evitan que se vuelvan rancias. Son sintéticas, por ejemplo, las encontramos en puré de patatas, mantequillas, aceites industriales, que son cancerígenos también, potenciales, afectan nuestro hígado, nos pueden causar asma, urticaria, tumores, dermatitis, o perturban el balance de nuestros estrógenos y hay alteraciones neurológicas. También tenemos lo que son los derivados. En esta parte, por ejemplo, tenemos alimentos de origen, no, alimentos que nos podrían causar cáncer, ¿no? Por ejemplo, tenemos las aminas heterocíclicas, que estas se originan como consecuencia de procesos de ebullición prolongada. Frituras, cuando ponemos nuestras carnes a freír, por ejemplo, ¿no? Y se supera una temperatura, puede causar este compuesto y hacernos daño. También tenemos lo que es la acroleína, que ocurre durante el proceso de fritura. Cuando calentamos, por ejemplo, el aceite vegetal, se libera esta sustancia. También tenemos los alimentos transgénicos. Ya sabemos que son producidos a partir, son modificados genéticamente, ¿no? Y tienen, por ejemplo, nos pueden producir alergias. O también un punto importante es que los puede volver resistentes a las bacterias. Asimismo, también incrementa la contaminación en los alimentos, ¿no? Y un punto muy importante es que nos pueden disminuir la capacidad de fertilidad. También tenemos alimentos alérgicos, como la leche, el huevo, pescado, maní, que nos causan alergias, ¿no? Como urticaria, sarpullido, inflamación de la cara, o hay vómitos. Eso sería todo, ¿no? Con respecto a la toxicología alimentaria. Bueno, por ello es necesario que nosotros tengamos en cuenta una buena elección, ¿no? Al momento de poder comprar nuestros alimentos, hay que cocer bien también los alimentos y distribuir el calor uniformemente. ¿Qué quiere decir esto, no? Cocinarlos a un tiempo necesario. También es necesario poder lavarse las manos, es necesario la higiene para nosotros poder consumir nuestros alimentos. La limpieza de utensilios también es necesario. En el caso de las legumbres, también es necesario poder remojarlas, lavarlas y cocinarlas adecuadamente. También les recomendaría poder beber té o café después de 2 horas, después de haber consumido alimentos ricos en hierro. Otra recomendación que les daría es que no coman en exceso lo que vendría a ser la clara de huevo cruda, sino que puedan cocinarla adecuadamente. No abusemos también del consumo de alimentos sobrecalentados, o el pollito a la brasa, o las parrillas, no exageren, chicas. También es necesario utilizar buenos aceites y de calidad, ¿no? Sobre todo utilizar los naturales. Sería necesario que lo utilicemos como un nuevo hábito, ¿no? Porque normalmente no hacemos uso de este. Bueno, por último, vamos a dar otra recomendación sobre cómo limpiar y desinfectar nuestros alimentos. Esto es un flyer generado por el Ministerio de Salud. Ellos nos mencionan que debemos tener en cuenta el lavado de las frutas y verduras con agua a chorro hasta retirar la tierra o la suciedad. También debemos preparar una solución desinfectante por cada litro de agua. Por cada litro de agua debemos agregar 5 milímetros o una cucharadita de lejía. De esa manera estaríamos lavando adecuadamente nuestros alimentos. Es claro también que debemos sumergir las frutas y verduras en la preparación que hemos realizado previamente en un tiempo aproximado ya sea de 3 o a 5 minutos.
y enjuagar las frutas y verduras con abundante agua. De esa manera ya ustedes la puedan consumir, ¿no? Y como les mencioné hace un momento, lavarnos las manos con agua y jabón antes de poder manipular cualquier alimento. Eso sería todo, Miss, con respecto a nuestra exposición. Gracias.